Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y los bendijo y les dijo: fructificaos, multiplicad, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Quiero que entiendas, esto es crucial para conocer específicamente la necesidad del Eterno, la necesidad del corazón del Padre. Aquí por primera vez Adán está escuchando la necesidad del Padre. No es una necesidad del hombre, es una necesidad del Padre. Aquí por primera vez el Padre le está revelando al producto su propósito. Aquí por primera vez el fabricante le está revelando al producto su necesidad. Aquí por primera vez Adán escuchó el deseo, la intención, la obsesión, la prioridad, la angustia, el deseo del Eterno. Aquí por primera vez Adán escuchó qué es lo que le consumía al Padre, qué es lo que le angustiaba al Padre, cuál era su necesidad, cuál era su obsesión. Esta necesidad no nació en el hombre, no nació en Babilonia, no nació en religión, no es una necesidad humana, no es una necesidad carnal, no es una necesidad del sistema de este mundo, no es una necesidad de los apóstoles, no es una necesidad de los profetas, no es una necesidad de los evangelistas, de los pastores, de los maestros, no es una necesidad de los evangélicos, no es una necesidad de los mormones, de los testigos de Jehová, de Buda, de Alá, de Mahoma. No, esta es una necesidad del Padre. Aquí el Padre le está revelando al hombre su necesidad. Aquí el hombre está escuchando la necesidad del Padre. Y la necesidad que el Padre le revela al hombre está demostrado, está revelado en Génesis capítulo 1. El motivo, el propósito, la intención por lo cual el Padre lo establece, lo manifiesta del mundo invisible al mundo visible, lo trae del plano invisible al plano visible. Esto es lo más relevante. ¿Por qué? Porque esto no es una necesidad. ¿Por qué digo que esto no es una necesidad mía? Sino esto es una necesidad del Padre. ¿Por qué? Porque esto estaba en Él. Porque esto nació en Él. Porque esto se originó en Él. Porque esto se fecundó en Él. Porque esto se inició en Él. Esto nació en Él. Esto estuvo en Él durante siglos. Durante siglos, durante años y años y años. Estuvo siempre en Él. Esto fue una angustia, una desesperación, una obsesión, un anhelo del Padre. Esto es por eso que el Padre te revela en Génesis capítulo 26 cuál es la necesidad del Padre. Y la necesidad del Padre hacia el hombre, ¿cuál es? La necesidad del Padre hacia el hombre es que nosotros seamos el gobierno, que nosotros seamos el poder, que nosotros seamos su justicia, que nosotros seamos su reino, que nosotros seamos sus pensamientos, que nosotros seamos los estándares de vida. Aquí el Padre le habla por primera vez a Adán y le revela que nosotros sí, como entendidos de reino, creemos que entre el Padre y Adán, ¿qué cosa hubo en ese momento? Hubo una transferencia de gobierno, hubo una transferencia de poder, hubo una transferencia de autoridad, hubo una transferencia de reino, hubo una transferencia de gobierno, porque nosotros creemos que en el reino hay una transferencia de gobierno, porque así como el Padre en un inicio nos entregó en Adán el reino, nos entregó en Adán el poder, nos entregó en Adán el trono, nos entregó en Adán el gobierno, nos entregó en Adán la autoridad, nos entregó en Adán su boca, nos entregó en Adán la última palabra, nos entregó en Adán su sistema, nos entregó en Adán la última determinación en este mundo, que somos nosotros. Así como Él lo hizo en Adán, Él también lo hizo en Yeshua, cuando Él mandó a su Hijo, y Él nos entregó en Cristo. Él nos entregó también el gobierno. Quiero decirte que
Cuando Adán escucha por primera vez la voz del Padre aquí, el Padre le revela a Adán su necesidad. No una necesidad de Adán, sino una necesidad que estaba en el Padre, que había sido generada en el Padre, que había estado siempre en él. Es por eso que literalmente, cuando el Padre le habla por primera vez a Adán, Adán se entera por primera vez la necesidad del Padre. Esto no es una necesidad que nació en Adán, ni nació en un apóstol, en un profeta, en un evangelista, que no nació en el ministerio quíntuple. No. Esto no es una idea, de un filósofo, de un hombre. No es una idea mía, ni una idea suya. Esto es una idea del Padre. Esto es una necesidad del Padre. Y esa necesidad el Padre se lo reveló a Adán. Se lo reveló a Adán en el huerto. Y esa necesidad tuvo que ser realizada sin cuestionamiento, sin murmuraciones. Esa necesidad del Padre era ¿qué cosa? Que nosotros seamos su poder, que nosotros seamos el que tomáramos el control del territorio, que nosotros seamos su justicia, que nosotros seamos su reino, que nosotros seamos sus pensamientos, que nosotros seamos su trono, que nosotros seamos su estilo de vida, que nosotros seamos su naturaleza, su esencia, su sustancia, que nosotros seamos la manifestación de sus pensamientos, del ideal perfecto del eterno. Esto es una necesidad del Padre, esto no es una necesidad mía. Cuando el Padre habló por primera vez a Adán, Adán se enteró de la necesidad del Padre. Esto estuvo en él, no estuvo en mí, esto estuvo en él. Es por eso que cuando literalmente esa necesidad, escucha bien iglesia, esa necesidad no es para un cumplimiento en el cielo. Esa necesidad del Padre es para un cumplimiento en la tierra. Es por eso que cuando yo vengo contra esa necesidad, que no es una necesidad humana, que no es una necesidad temporal, que no es una necesidad carnal, que no es una necesidad de hombre alguno, no es una necesidad de sistema alguno, de Babilonia, porque no es una necesidad que empezó después del pecado, después de Babilonia, después de la rebelión. No, esta es una necesidad que estuvo en él antes de la fundación del mundo. Ya había una necesidad antes de la creación de todas las cosas, ya había una necesidad, y por causa de esa necesidad fueron creados los cielos, la tierra, fueron creados todas las especies, fueron creadas las aves, los cielos, la tierra, las estrellas. Todo fue hecho por causa de esa necesidad. Y esa necesidad no es humana, esa necesidad es divina. Esa necesidad es de él. Y esa necesidad él te lo revela en Génesis capítulo 26. Esa necesidad de que nosotros seamos el reino, que nosotros seamos su gobierno, que nosotros seamos su justicia, que nosotros seamos sus ojos, que nosotros seamos su boca, que nosotros seamos los principios de su reino, la contracultura de su reino, su ideal perfecto del Padre. Eso es una necesidad. Es por eso que cuando yo vengo directamente contra el reino, yo no estoy viniendo contra Gary, ni contra Mario, ni contra Pedro, ni contra Felipe. Yo estoy viniendo contra una necesidad divina. Yo estoy viniendo contra una necesidad que se originó en el Padre, que nació en él y que fue manifestado a través de él. Y es una necesidad que siempre estuvo en él, que estuvo en sus huesos, que estuvo en su sangre, que estuvo en sus tuétanos, que estuvo en la plenitud de él, que estuvo en toda la totalidad de él. Es por eso que cuando yo vengo contra el reino, yo no estoy viniendo contra un capricho humano. Yo estoy viniendo contra un capricho divino, contra una necesidad divina. Yo estoy viniendo contra una obsesión divina, no una obsesión humana. Yo estoy viniendo contra una obsesión divina. Yo no estoy viniendo contra una necesidad humana, yo estoy viniendo contra una necesidad divina. Y la necesidad divina, ¿qué cosa es? Que nosotros seamos el reino, que nosotros seamos el poder, que nosotros tengamos el control del territorio, que nosotros tengamos el control de los sistemas, que nosotros seamos su vida, que él a través de nosotros Él lo tenga todo. Él no va a parar hasta que esto acontezca. La necesidad del Padre no es llevarme al cielo. La necesidad del Padre no es evitarme el infierno. La necesidad del Padre es que yo domine. La necesidad del Padre es que yo vuelva a mi inicio. Vuelva a ser el gobierno. Vuelva a ser el poder. Vuelva a ser su gloria. Vuelva a ser su justicia. Vuelva a ser su reino. Vuelva a ser sus estándares de vida. Vuelva a ser su estilo de vida. Vuelva a ser la esencia de su reino. La naturaleza de su reino. Vuelva a ser los pensamientos de su reino, los ideales de su reino. Eso es la necesidad de él.
Yo puedo estar haciendo millones de cosas. El religioso cree que si él gana 30, 40 mil, 50 mil almas, él ha cumplido con la necesidad del Padre. No hemos hecho nada si nosotros hemos ganado almas, si nosotros no hemos regresado. ¿A dónde? La necesidad es que nosotros regresemos a su reino, que nosotros regresemos a sus estándares de vida, a los principios de su reino, a los pensamientos de su reino, a la necesidad de Él. ¿Por qué? Eso es la necesidad del Padre. Nosotros podemos estar haciendo muchas cosas, pero si nosotros no hemos vuelto, no hemos regresado a donde nosotros hemos estado antes, nosotros no hemos suplido la necesidad del Padre. Y la necesidad del Padre es ¿qué cosa? Que yo sea el gobierno. Cuando a mí me ofrecen religión, yo literalmente estoy viniendo contra la necesidad del Padre. ¿Por qué? Porque yo no fui creado para ser un religioso. La necesidad del Padre es que Él siempre quiso darme su reino. La necesidad del Padre nunca fue darme una religión. Esa es la necesidad del hombre. La necesidad del hombre es darme una religión, pero la necesidad del Padre es darme siempre su reino. Escuchen esto. La necesidad Babilonia consiste ¿en qué? En suplir una necesidad temporal, pero no una necesidad divina. Babilonia es todo aquello que quiere resolver una necesidad humana, pero no una necesidad divina. Por eso es que cuando yo vengo contra el reino, que se originó en Él, que nació en Él, que esa idea estuvo en Él, la necesidad de que nosotros dominemos, la necesidad de que nosotros sometamos este sistema al sistema de su reino, la necesidad de que nosotros sometamos este mundo, nos sometamos este mundo al conocimiento de la gloria del Eterno, como las aguas cubren la mar. Yo, literalmente, si yo vengo contra esta necesidad, yo no estoy viniendo contra una necesidad de hombre, de una necesidad de una congregación, de una denominación. Yo estoy viniendo contra la propia necesidad del Padre. Es por eso que religión es el invento del hombre para venir, ¿para qué? ¿Para venir contra la necesidad del Padre, para no suplir la necesidad del Padre, para no suplir la obsesión del Padre, para no suplir las intenciones de mi Padre, para no suplir la angustia de mi Padre, para no suplir el sueño de mi Padre. Es por eso que cuando nosotros estamos en religión, nosotros venimos literalmente contra la necesidad del Padre, que es su reino. Quiero decirte algo. Aquí el Padre le revela a Adán, ¿qué cosa? Su necesidad. Esta necesidad tiene que ser efectuada, esta necesidad tiene que ser realizada. ¿Por qué? Porque cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Él no va a parar ¿a qué? ¿Hasta qué? Hasta que Él no nos vea en el poder, hasta que Él no nos vea en el gobierno, hasta que Él no nos vea en el trono, hasta que Él no nos vea gobernando, hasta que Él no nos vea en su estilo de vida, en sus parámetros, en sus pensamientos, en sus fundamentos. Y cuando hablamos de fundamento, no estamos hablando de pelo largo ni de falda larga. No estamos hablando de fundamentos. No estamos hablando de fundamentos. No estamos hablando de volver a los fundamentos de algo externo, sino a una esencia de vida, una calidad de vida en Cristo. Porque antes Cristo fue definido a través de Yeshua. Ahora Cristo es definido a través de nosotros. Porque nosotros fuimos llamados ¿a qué? A definir una vida superior, a definir un pensamiento superior, a definir un estilo de vida superior, a definir un sistema superior, a definir un corazón superior, a definir un trono superior, a definir una vida superior, una calidad de vida superior. Nosotros somos llamados en este tiempo a revelar al Padre. Nosotros no hemos nacido nosotros no hemos nacido. Escuchen, Dios cuando creó a Adán, Él nunca lo creó a Adán pensando en los cielos. Dios nunca cuando creó a Adán, Dios lo creó con miras de vivir en el cielo. Eso es la idea de Babilonia. La idea de Babilonia es que Babilonia cree que cuando Dios lo creó a Adán aquí en la tierra, Él lo creó con miras de pensar en el cielo negativo. No, la palabra de Dios dice que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová prevalecerá. Muchas cosas hay en el hombre se propone muchas
muchas cosas, el hombre quiere muchas cosas, pero lo que va a prevalecer, ¿qué cosa es? Es el propósito del Eterno. Esa palabra consejo se habla de propósito. Escuchen esto, yo te voy a decir algo importante. El hombre quiere hacer muchas cosas. Escucha, Dios no negocia con el hombre. Cuando Dios le habló a Adán, Dios no le pidió una opinión a Adán. Dios no hizo un trato con Adán. Dios no entró en un diálogo con Adán. Adán simplemente tuvo que someterse ¿a qué? A una autoridad. Adán tuvo que simplemente someterse a un propósito. Adán simplemente tuvo que someterse a una visión. Es por eso que nosotros nos debemos al Padre, y el Padre, y la angustia y el deseo del Padre, ¿qué cosa es? Es que nosotros seamos su reino, que nosotros seamos un reino de reyes y de sacerdotes. Es por eso que cuando nosotros venimos directamente contra el reino, nosotros venimos directamente contra la necesidad del Padre. Babilonia viene contra la necesidad del Padre. Babilonia viene contra la necesidad del Padre. ¿Por qué? Porque tiene una visión diferente. Porque Babilonia viene a hablarte de una visión diferente a la necesidad del Padre. Cuando Dios creó a Adán, Dios nunca pensó en crearle a Adán 10 años para la tierra y 10 años para el cielo. No, Dios lo creó a Adán acá en la tierra siendo eterno, no siendo temporal. Dios nunca lo ha creado al hombre con una mentalidad temporal. No, es más, yo te voy a decir algo muy importante. Nosotros nos debemos a la necesidad del Padre. Nosotros hemos venido para suplir la necesidad del Padre, para darle cumplimiento a la necesidad del Padre. Por eso nosotros nos han traído muchas cosas, pero nos han divorciado de la necesidad del Padre, que es su reino. Que nosotros nos convertamos en qué cosa, en su sistema. Que nosotros nos convertamos en su contracultura. Que nosotros nos convertamos en su contraidea. Eso es la necesidad del Padre, y Él no va a parar hasta que eso se realice. Eso no va a parar hasta que eso se realice. Dios no negocia con el hombre. Babilonia sí. Babilonia le pregunta al hombre, ¿sabes qué? Esto vamos a hacer. Babilonia entra en un acuerdo con el hombre, pero Dios no. Dios no va a hacer lo que el hombre quiere. Dios va a hacer lo que Él quiere, no lo que el hombre quiere. El reino no se trata de lo que el hombre quiere, sino de lo que Dios cree, de lo que Dios quiere. El reino no se trata de la necesidad del hombre, sino de la necesidad del Padre. Es por eso que cuando nosotros estamos literalmente en Babilonia, nosotros venimos contra los intereses del Padre y su reino. Nosotros venimos contra la necesidad del Padre, contra la visión del Padre. Entender el reino es entender la necesidad del Padre, la prioridad del Padre, la angustia del Padre, esa necesidad por el cual Él nos creó. Porque cuando Él creó a Adán, Él le dijo a Adán su necesidad, le reveló su necesidad. Es por eso que cuando Adán pecó, Él no vino contra la necesidad de Él vino contra la necesidad del Padre, para irse en búsqueda de su necesidad. Porque en el reino nosotros, el Padre y nosotros, no tenemos dos necesidades, solamente tenemos una necesidad. En el reino no tenemos dos voluntades, solamente tenemos una voluntad. La voluntad mía es la voluntad de Él, la necesidad mía es la necesidad de Él. Y mira qué tremendo es Dios, porque el día en que Adán pecó, Adán no vino contra su necesidad, Él vino contra la necesidad del Padre. Y nosotros no podemos venir contra esa necesidad. Y qué tan lindo es nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Él en Génesis 1:26 nos reveló su necesidad. Y la necesidad de Él es que nosotros seamos gobierno. No que seamos una religión, no que seamos una sarta de esclavos, que vayamos un domingo y estemos perdiendo nuestro tiempo y calentando la banca y no saber ni para qué hemos nacido, ni no saber ni por qué estamos aquí. No, nosotros hemos sido creados para suplir la necesidad del Padre. Nosotros hemos sido creados ¿para qué? Para darle cumplimiento y ejecución a la necesidad del Padre. Es por eso que en el reino nosotros no tenemos dos vidas, tenemos una sola vida, y es la del Padre. Es por eso que en el reino no hay dos visiones, hay una sola visión. Es por eso que en el reino no hay dos mensajes, hay un solo mensaje. Porque de María no vino dos hombres, y de María vino un solo fruto. Y eso te revela que hay un solo propósito y no hay dos propósitos. Cuando María parió a un hijo es porque el Padre te revela que no hay dos visiones, hay una sola visión. El Padre te revela que no hay dos mensajes y hay un solo
solo mensaje. El Padre te revela que no hay dos culturas, hay una sola cultura. El Padre te revela que no hay dos principios, hay un solo principio. El Padre te revela que no hay dos angustias, hay una sola angustia que es su reino. El Padre te revela que no hay dos caminos cuando vino un solo fruto por María, sino un solo camino que es su reino. Que no hay una sola intención, no hay dos intenciones, hay una sola intención que es su reino. Quiero bendecirte, quiero decirte que este es el tiempo de su reino. Este es el tiempo de que suplas la necesidad del Padre, de que suplir la necesidad del Padre. Por eso cuando nos habla en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. El reino se trata de suplir una necesidad divina, no una necesidad humana. Porque cuando nosotros estamos desconectados de la necesidad divina, es muy difícil que sea suplida nuestra necesidad humana. Por eso en Babilonia nosotros corremos para que se supla una necesidad humana, pero nunca para que se supla una necesidad divina. Y la necesidad divina no viene, y la necesidad divina se nos tiene que ser revelado. Esa necesidad divina tiene que venir de qué? Tiene que venir de espíritu a espíritu. Tiene que ser transmitido de qué? De fabricante a producto. Tiene que ser transmitido del Eterno a nosotros. Tiene que ser transmitido del Padre a nosotros. Eso no tiene, ¿qué te puedo decir? No es una idea humana, es una idea divina que nace en Él, que se originó en Él. Es por eso que cuando yo vengo contra su reino, yo vengo directamente contra Él. Yo me estoy oponiendo a lo que Él quiere, yo me estoy oponiendo a su necesidad, yo me estoy oponiendo a su obsesión. Quiero bendecir tu vida y quiero decretar que este tiempo Dios el Padre te va a revelar su reino en una dimensión superior, que vas a ser sumergido en la necesidad del Padre y tu boca solamente va a hablar de la necesidad del Padre. Este es el tiempo donde hay una generación que se está levantando, porque hay una generación que quiere que haga entender que esto es vida con vida, sangre con sangre, que ha llegado el tiempo de morir a nosotros y de manifestar la necesidad del Padre, porque nosotros no nacimos para establecer nuestro capricho, sino el capricho del Padre. Y los hijos siempre peleamos por los intereses del Padre. En el nombre de Yeshua bendigo tu vida y te digo que este es el tiempo de que te levantes y que te despiertes. Este es el tiempo donde ya no tenemos tiempo. Las generaciones fallaron, pecaron, abortaron, escupieron, se rebelaron contra el Padre, pero nosotros no tenemos tiempo. Estamos enfocados en su reino, estamos enfocados en su necesidad, y la necesidad del Padre es que nosotros seamos el gobierno. La necesidad del Padre no es que nosotros tengamos edificio y que nuestro nombre sea conocido. Nuestra necesidad es que nosotros seamos profetas y que otros sean apóstoles. Eso no es la necesidad del Padre. La necesidad del Padre es que su reino corra. La necesidad del Padre es que su sistema corra. La necesidad del Padre es que todo este sistema sea sometido al sistema suyo. La necesidad del Padre es que todo este mundo sea sometido al mundo suyo. Él lo quiere ver este mundo al mundo suyo, y Él no va a parar hasta que sea así. Él no va a parar hasta que sea así, porque para el hombre todo es difícil, para el Padre todo es posible. No hay nada imposible para el Padre, no hay nada imposible para el Eterno. Si Él lo ha dicho, así se establecerá. Amén.